pueden escuchar por la radio tradicional. Tienen varias formas para escucharnos. Bueno, voy a confesar que este editorial que titulé ¿Y ahora qué? La verdad que también víctima de esta incertidumbre generalizada, también me costó escribirlo y me costó elaborarlo. Pero ante todo en estos tiempos me siento más que nunca en la obligación de cumplir con el lema que tenemos en nuestro programa, ¿cuál es? Generar pensamiento crítico, otras voces generando pensamiento crítico. Y eso requiere, el generar pensamiento crítico requiere, por un lado, el sentido común, que no hay que tirarlo abajo al sentido común. El sentido común nos guía. Y también la observación de la realidad. Uno tiene que observar, comparar y sacar sus propias conclusiones. Más allá de seguir un determinado medio, decir, bueno, este me dice esto, bueno, pero de mi lado dicen esto, como uno pensar por sí mismo, ¿no? Y como lo hace observando la realidad. Luego de que la vicepresidenta ratificara en su carta su decisión de no presentarse como candidata en las elecciones, en las cartas y también en el programa, que ahora vamos a leer la carta porque la tengo acá completa para leer. Las dudas que se abren son muchas, ¿no? Esta decisión también, como les reitero, una decisión condicionada por la justicia. ¿Quién será él o la candidata del Frente de Todos? ¿Será un peronista ortodoxo, un gobernador, alguien de afuera, un moderado, uno más de izquierda, uno más joven, uno más viejo? ¿Y por qué ella no? Si es la mayoría, ¿no? Porque mucha gente todavía está diciendo, ¿por qué ella no? Y muchos dicen, no, por ahí el 25 de mayo sale con algo y dice que sí. Yo no lo creo. Puede pasar, pero no lo creo. Si es lo que nosotros queremos, si es lo que la mayoría quiere. ¿Es solo el tema judicial, la corte, la proscripción o es algo más? Se dice, según lo que dice en la entrevista del otro día, el periodista Hamilton le pregunta, durante la entrevista, sino después, ¿hay algo más? Y ella dice que no, que era solamente por el tema de la corte, que no es ni por su familia, ni es por, o sea, que es por la corte, por el tema de la justicia. Y ella señaló, yo no voy a ser mascota del poder. La pregunta es, ¿entonces lo que pretenden es que nos gobierne una mascota, una figurita del establishment? ¿Cuál es el plan? Creo que Cristina sabe leer mejor que nadie toda esta realidad y también sabe que estos 4 miembros de la Corte no son más que eso, son muñecos del poder real, del círculo rojo, de aquellos que ganan en todas las crisis a costa del sufrimiento del pueblo y sobre todo de la Embajada de Estados Unidos, ya que hace rato se vienen relamiendo por nuestros recursos. Quieren saquearnos el agua, el litio, nuestras tierras y como lo explicamos a lo largo de nuestros programas, hay que entender la geopolítica para entender la política local. Acá no se trata de buenos y malos, de que acá de todos estos lados somos buenos y de todos estos lados son malos, sino de que corre mucho dinero y gran parte de la clase política está arrodillada ante las corporaciones. Y ese es el contexto que tenemos que comprender. Tanto en su última carta como en la entrevista realizada por Pablo Dugan, Cristina hace un análisis muy acertado de la realidad y responsabiliza al brutal endeudamiento con el FMI sobre los males que nos aquejan. Esto lo dice ella en la entrevista. La principal dificultad que tiene hoy la sociedad argentina es la cuestión del FMI, pero esencialmente sus consecuencias. No hay posición ideológica o dogmática con respecto al FMI, sino con las consecuencias del programa que aplica e impone. Durante el día de ayer publicó un informe de la AG en el que escuchamos hoy, a la mañana. Los que escucharon temprano escucharon el informe completo de la Auditoría General de la Nación, donde se advierten de todas las irregularidades respecto a esta deuda que fue tomada durante el gobierno de Macri. Y como siempre señalamos, que el FMI es un condicionante geopolítico, no les interesa cobrar la plata, la deuda, sino les interesa someternos geopolíticamente. Con la excusa de la deuda se meten en nuestras instituciones, se meten en nuestra democracia, se meten en todo. Los tenemos acá. Ahora bien, esto es un hecho que no podemos dejar de señalar. Y pareciera que ahora todo cae en una nebulosa y desde 2019 a 2023 el tiempo se detuvo. No me da esa sensación. Que si bien Cristina hace un análisis acertadísimo de la realidad y nadie discute su capacidad política y el lugar que tiene en nuestra política argentina, es la que define, yo creo, la política argentina en estos momentos. Vemos cómo
ya de por el rating que tuvo la entrevista, se adaptaba todo el país, sea para criticar, sea para aplaudir, sea para apoyar. Todo el mundo miró la entrevista de Cristina, y para bien o para mal, todo el periodismo, todo fue un gran debate acerca de la entrevista de Cristina. Pero no podemos dejar de señalar este periodo, porque ya hace una descripción de toda la realidad, hace alusión a lo que fue su gobierno, el de Néstor, la década ganada, los derechos que se ganaron, pero ¿qué pasó del 2019 a 2023? Y ella es parte del gobierno también. Y no hace mucho, sino que en marzo del 2022, este endeudamiento brutal pasó por el Congreso. Este endeudamiento pasó por el Congreso. Y fueron 76 los diputados nuestros del Frente de Todos, y 20 senadores del Frente de Todos, que levantaron la mano para legitimar esta estafa al pueblo argentino, porque con toda esa plata no se construyó ni una escuela, ni un hospital, ni nada. Y claro está que hubo también diputados y senadores nuestros que votaron en contra, ¿no? Pero no olvidemos quienes sí se sumaron a la oposición en este desastre, y también se la dan de compañeros. Vamos a hacer memoria, yo los tengo acá señalados para que no nos olvidemos, porque esta deuda pasó por el Congreso y se votó. Y ahora estamos hablando que es el mal, que esta deuda que nos aqueja. Y esta deuda se votó en el Congreso, pasó por el Congreso. Y hay que ser, por ejemplo, de los senadores, los que votaron en contra del Frente de Todos fueron 13 votos en contra. Guillermo Snopek, Nora del Valle Jiménez, María Eugenia Cata Alfano, Ana Ianni, María Eugenia Duré, Matías Rodríguez, Anabel Fernández Agasti, Oscar Parrilli, Juliana de Tulio, María Pilati Vergara, Mariano Recalde, Adolfo Rodríguez A y Martín Doñate. Todos esos senadores votaron en contra, ¿no? Y también tenemos senadores que votaron a favor del endeudamiento del Frente de Todos. Guillermo Andrada, Lucía Corpasi, Antonio Rodas, Carlos Linares, Carlos Espíndola, Eduardo Cuider, María Teresa González, José Luis Mayans, Daniel Benzuán, Ricardo Guerra, Maurice Clos, Sergio Levi, Cristina López Valverde, José Uñac, Marcelo Lewandowski, Claudia Ledesma, Gerardo Montenegro, José Neder, Sandra Mendoza, Pablo Yeldin. Votaron, levantaron la mano votando a favor de la deuda, de legitimar la deuda con el FMI. Diputados, bueno, tenemos 76 diputados que votaron a favor de la deuda de nuestro bloque, del Frente de Todos. Entre ellos, bueno, no quiero, pero por ejemplo, Leonardo Grosso, Carlos Heller votó a favor. Digo, ¿no? Para tener en cuenta, para no olvidar. Tolosa Paz, era diputada en ese entonces, votó a favor. Votaron en contra Alderete, Alonso, Brites, Calibas, Carrizo, Gisela Marciota, Massín, Moró, el diputado Moró, Tailade, Natalia Saracho, Penaca. Bueno, tenemos varios acá que votaron en contra, ¿sí? Pero bueno, se dieron votos y en la Cámara de Diputados se aportó un 65% de los votos para que esto salga. Entonces, digo, tenemos que hacer memoria. Tenemos que hacer memoria. Y Cristina también dijo, bueno, Máximo Kirchner votó en contra, ¿no? Cristina dijo también que Massa agarró la papa caliente. Y si bien es cierto, en cierto punto es cierto que agarró una papa caliente, vale preguntarse para qué la agarró. Y si realmente está haciendo algo bueno para el pueblo o si está simplemente calmando los mercados, al círculo rojo de quien siempre fue amigo. Y como nunca hay que perder la memoria, y como también se lo ensalza como posible candidato de este espacio, recordemos un poco quién es Sergio Massa, quién es Sergio Tomás Massa. Y vamos a leerles esto, que lo hemos leído en en nuestros programas anteriores, pero bueno, esto es un cable, una partecita nomás de los cables de Wikileaks que se filtraron. Esto fue la gran investigación de Julian Assange, que bueno, que uno de los cables se refiere a Argentina.
Y esto se filtra de la Embajada de Estados Unidos en Argentina, es de fecha 20 de noviembre de 2009, y la embajadora de aquel entonces, Vilma Socorro Martínez, que era embajadora de Estados Unidos en Argentina, habla justamente de dos agentes que jugaban a favor de la embajada, que eran Massa, Sergio Massa y Alberto Fernández, ¿no? Justamente. Y ella decía lo siguiente, esto es textual, textual, lo pueden comprobar. Acá estamos con información objetiva, no es nada que estamos nosotros elucubrando en el aire, ¿no? Massa y Fernández tienen mucho en común, desde su experiencia única en el gabinete de Cristina Fernández de Kirchner hasta sus roles activos en el floreciente movimiento anti-Kirchner dentro del peronismo. Ambos son generalmente de orientación pro-estadounidense. Sin embargo, no trabajan juntos muy de cerca y su futuro parece bastante diferente. Fernández, que bueno, en ese entonces tenía 50 años, de 50 años, es discreto y está contento de operar en segundo plano, llegó a presidente, mientras que otros son el centro de atención. Lo máximo a lo que parece aspirar es el éxito en la creación de reyes políticos entre bastidores. Un operador, ¿no? Lo que podría restaurarlo a su estado anterior como el consigliere político más influyente del país. Massa, que en ese entonces tenía 37 años, ahora tiene 51, ¿no? El hombre más joven por más de una década tiene planes más ambiciosos. Espera ganar la gobernación de Buenos Aires. Y eventualmente la presidencia argentina. Vilma Socorro Martínez, embajadores de Estados Unidos en Argentina. Me van a decir, esto ya es sabido, es noticia vieja, esto ya pasó, ya sabemos que todos iban un montón, iban en la embajada, iba Macri, un montón iban en la embajada, es verdad. Pero el tema que a Massa se lo ensalza, y algún sector se lo está ensalzando como un posible candidato y como candidato sin paso, ¿no? Como un posible candidato sin ir a las PASO. ¿Y qué pasó ahora? Ya no es más de la embajada, cambió. Nos va a conducir al camino de la independencia económica, de la soberanía política, de la justicia social. Se los dejo a su criterio. Cada uno sacará sus conclusiones. Y en este análisis dejo fuera la oposición. Porque yo sé, me van a decir, bueno, la oposición es peor. Dejamos fuera la oposición. Porque la oposición es claro a dónde apuntan. Hace un ratito leímos la plataforma de Milei, por ejemplo, que no es muy diferente a la plataforma de Juntos por el Cambio. Entonces ellos dicen, lo exponen, lo expresan. Ellos abiertamente dicen que van a eliminar el derecho laboral, los sindicatos, la indemnización, dejarnos sin nada, las cárceles privadas, la dolarización. Ellos ya lo plantean, o sea, no hay mucho para decir a ver qué quieren. El tema es lo que hacemos nosotros, ¿no? El tema es qué vamos a hacer nosotros desde el peronismo y desde el llamado, si quieren hacerlo un poco más amplio, del campo nacional y popular. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Y con todo lo que es, lo que fue, lo que significa la inmensa figura política de Cristina Fernández de Kirchner, 2 veces presidenta, hoy vicepresidenta, artífice de la década ganada, una etapa de ampliación de derechos que quizá lo tenemos más fresco, los que pasamos los 35, los 40, los 50, pero que para un joven de 20 años ya no existe más, sino por lo que le cuentan los padres. Estos que perdieron, que no encuentran el rumbo en la política, que se sienten decepcionados por la política. Y habrá que respetar la decisión, a su vez señalar, como ya lo dijimos, que esa decisión está absolutamente condicionada y que está viciada por un sistema, porque cuando uno no es libre de decidir, es una decisión viciada, digamos, ¿no? Porque no es que Cristina libremente dice, yo quiero dedicarme a mi familia, porque yo estoy cansada, que también sería válido, ¿no? Porque es una persona, y es una persona grande, y tendría también el derecho de hacer eso. De decir, bueno, yo ya me quiero dedicar a mi familia, estoy cansada, ya hice mucho, hice suficiente, hice demasiado, y me quiero retirar. Estaría también en su derecho. Pero acá hay una decisión que está viciada por un sistema judicial putrefacto y anclado al coloniaje. Pero que a su vez, esto tampoco lo podemos dejar de señalar, que en estos 4 años de gobierno no se hizo nada absolutamente para modificar ese sistema. Porque en este punto no se hizo nada para cambiar el contexto que nos dejó el macrismo. Y a los compañeros que lo dijeron, se los apartó, se nos trató de traidores. Y se alejó mucha gente muy valiosa del peronismo. Con esto de que eran traidores porque señalaban justamente que se estaba perdiendo el rumbo.
porque finalmente nosotros denunciamos todo lo que hizo Macri, todo lo que dejó Macri, pero en sí hay más inflación, hay más, o sea, en un momento Cristina dice, si hubiera tenido Macri un mandato más, esto seguramente no hubieran hecho un mejor gobierno que el nuestro. Seguramente sea así, yo creo que sí, no se hubiera hecho un mejor gobierno que lo que hizo el Frente de Todos. Pero también tenemos que ser autocrítica y decir, bueno, ¿por qué no avanzamos? Y tampoco le podemos echar la culpa al pueblo de que por qué el pueblo no salió... ¿Por qué el pueblo no salió por la Corte? ¿Por qué el pueblo no salió a pedir por la reforma judicial? Y porque el pueblo también está agotado por la inflación, el pueblo está cansado, el pueblo se lo aterrorizó con la pandemia también. Entonces, es difícil salir en ese contexto, ¿no? Porque realmente tuvimos mucho tiempo también aterrorizados por el virus, porque nos íbamos a enfermar, porque nos íbamos a contagiar todos, porque era todo, ¿no? Entonces hay que hacernos cargo de los discursos también que tuvimos. Creo que es de suma urgencia desde nuestro espacio hacer una gran autocrítica a nuestros dirigentes y a nosotros mismos como militantes. Pensemos con la lógica, pensemos con la observación, no pensemos, porque si Cristina dice que vaya Massa, entonces nosotros, no, pensemos nosotros por nuestro criterio. Más que rompernos la cabeza en quiénes van a ir en la boleta, preguntarnos, ¿para qué? ¿Hacia dónde? ¿Con cuál programa? ¿Vamos a hacer peronismo esta vez o vamos a hacer un rejunte de todo lo mismo, como ya hicimos? ¿Vamos a ser peronistas o vamos a ser mascotas del FMI? ¿Vamos a defender a los trabajadores o vamos a defender a las corporaciones? Y en esta incertidumbre el panorama se irá aclarando con el correr de los días. Al menos eso necesitamos. Quizá en el próximo programa, ya con el 25 de mayo, al menos vamos a saber si va a haber paso, quiénes vayan a la boleta. Bueno, y más allá, como digo, más allá de saber quién va en la boleta, ¿con qué plan vamos a ir? ¿Cuál va a ser el objetivo de los que van en esa boleta, ¿no? ¿Hacia dónde? Así que bueno, los dejo con todos estos interrogantes y ya volvemos espero que les haya ayudado para reflexionar este editorial. Nos